No, los pies no, que se nos vea el torso. Jingle bell, ¿Estás jingle grabando? bell, right. Ahora sí. Muy bien. Ahora, A ver. ¡es Navidad! Mi última comprobación. Está todo. Bueno, empezamos ahora. Todo perfecto. ¿Ya estás grabando? Ya está grabando. Muy bien. No, y voy a dejarlo otro también, ¿eh? Hostia, sí. ¿Cómo estás, mi querido Antonio? ¡Feliz Navidad! Bueno, feliz Navidad, tío. ¿Habéis visto aquí en Navidad, Somos como Nicolás Maduro, nos adelantamos al tiempo. Bueno, porque la gente no sabe que esto lo estamos grabando A 17. a día 17 de ¿Por- diciembre. ¿Por qué esto? A ver, claro, ¿Navidad en qué día que no lo sé? 25, tío. O sea, perdón, del calendario es... Bueno, pero ¿Es el jueves? O sea, ¿saldrá literalmente el jueves? sí, claro, es que es lo que te dije. Claro, sí, esto sale el jueves que viene, el día de Navidad. Día de Navidad. Por eso llevamos Tiene todo el sentido del mundo. Por eso llevamos los gorritos. Bien. Pero Ostras, qué bueno. es curioso, porque vamos a estar con gorrito hablando de temas bastante serios hoy. Como siempre. Sí, pero mola. Y además veníamos con una duda un poco existencial, que es si realmente, si pusiéramos un villancico, YouTube nos lo banearía por derechos de autor. Eso yo pienso que sí. O sea, si Pero tú- no son patrimonio de la humanidad ya los villancicos. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que hay que encontrar un villancico que no esté interpretado por alguien conocido. O sea, con alguien que lo tenga registrado con derechos de autor, ¿verdad? Derecho de autor del villancico no va a tener, pero sí va a tener seguramente un derecho de explotación de Bueno, esta versión. claro. Pues no sé, Mariah Carey, alguna canción de estas de Navidad. Es que ya lo veo hasta patrimonio universal el de Mariah Carey. A lo mejor viene las GAE y nos multa y nos dice, Pero no estamos reproduciendo nada, así que pero ¿y si lo, quitón. ¿y si lo cantamos y les ponemos jingle bell, Tío, jingle bell? si lo cantamos, se joden. Es nuestra No, voz. no pueden venir a decirnos así interpretado. Hostia, es que esto de los derechos de autor es una materia que estudiamos brevemente en Sí, la tío. carrera, A pero... mí me hicieron una visita. Yo visité la SGAE en Barcelona. Tú no, ¿verdad? ¿Te hicieron una visita o visitaste? Yo visité. Ah, la uni Pero organizó bueno, una visita, quieres decir. Sí, efectivamente. Nos hicieron una visita en la uni. ¿Y viste al Ramoncín? Era el presidente, ¿no? El director de las GAE. No sé, tío. Sí. Pues estará en Madrid, ¿no? Sí. Pero yo fui a Barcelona. Ah, bueno, no sé. Estar allí en el Paseo de Colón. Ah, mira. Sí, tío. Delante del mar. No solo montan mar estos tíos. Ya que lo pagamos Pero aquí bueno, un todos. día, hombre, a ver, no sé qué tan útil puede ser. Tema de derechos de autor, podemos traer a alguien que nos dé un apoyo. Buah, tío, molaría hacer como un podcast que fuera videoblog, que fuéramos grabando Sí. y enseñáramos alguna oficina o alguna empresa del plan. Estamos en las GAE, además sin que lo supieran los de las SGAE. Del plan, venimos a grabar. Hostia, tío, me acabas de dar una idea para justo después de Navidades. Puede ser que vengan sorpresitas. Muy bien, tío. Bromas aparte. Sí. Hoy venimos a hablar de temas serios. Sí. Pequeño update. 1469 o 1470 seguidores. Espero que cuando esto realmente sea de día de Navidad, Ya estaremos en ya estemos en los 1500. Yo pienso que vamos a llegar esta semana a los 1500. Espero que sí, me gustaría. Es un trabajo, no lo hacemos por los views, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por nada de eso, pero sí que es algo que recompensa, ¿verdad? Sí, Como al final es... emocionalmente. Recompensa emocionalmente, pero luego también si lo quieres llevar a otros niveles, el podcast, y lo quieres escalar, al final tienes que escalar en cifras. Eso es el No, objetivo. eso está claro. Entonces, es importante y de cara a buscar patrocinios, sponsors, de cara a buscar también un engagement con ciertas instituciones que nos puedan abrir sus puertas, tener 1000 suscriptores, tener 1500 suscriptores o tener 100 suscriptores marca una diferencia. Sí. Además es interesante el tema porque estamos intentando democratizar un conocimiento que cuesta encontrar, Sí. que es de formación superior, universitaria, en la mayoría de casos, que está basado en experiencias que no todo el mundo comparte y menos, porque es difícil exponerse, ¿no? Y exponer tus conocimientos al público general de temas que tampoco son tan conocidos o tan fáciles de conocer. Y hacer esta democratización comporta que la gente lo valore, que la gente le interese, ¿no? Sí. Y esto que sea acompañado por ese crecimiento. Pero claro, si no hay un interés, o sea, es como la misión creo que es bastante buena, o la visión, pero si no se ve o si no se percibe desde fuera igual, pues es complicado llegar, ¿no? Es el camino, tío. Bueno. Y lo que está claro es que si tú y yo no estamos aquí sentados haciendo esto se muere.
Entonces Así que, tenemos que seguir y yo sé que esto lo vamos a llevar lejos. De hecho, esta mañana con la persona que estaba hablando sobre el tema de los sponsors que te estaba comentando antes de grabar, me decía que... ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Se me ha ido, tío. Se me acaba de ir. Es una... bueno, yo lo que sí que estaba escuchando el otro día el podcast de... Ah, sí, perdón. Ah, No, es que si no. Me decía, hostia, yo conozco podcasts, porque escucho podcasts, tienen que ver con finanzas, gestión empresarial, que son en inglés, mm, pero no conocía ninguno en español. Digo, pues mira, mm, ya conoces el nuestro. mm. Sí, además, ostras, bueno, intentamos hacerlo dentro de lo que se cabe lo más dinámico posible, ¿no? Pero es verdad que es difícil encontrar podcasts de calidad y con los que aprendas en español. Los Mm. hay, el otro día preguntaba el chico de Aloha, ¿no? ¿Cuáles los recomendábamos? Y yo creo que los hay, pero cuesta mucho. Y a mí en inglés, o sea, no sé, cuando escucho un podcast me quiero relajar. Y si pienso en... Creo que hablo bastante bien inglés y lo entiendo bien, Sí, sí que lo hablas muy bien. pero tengo que centrarme para... O sea, no puedo estar Tienes que estar conduciendo concentrado. y escuchando un podcast ahí para... O sea, si quiero entender lo que me están diciendo a nivel de una Sí, es muy charla sobre técnico. el reverse vesting y que me expliquen todos los... Pues claro, tengo que hacer el esfuerzo de entender lo que me están explicando y además hacer el translation al español, ¿no? Bueno, o hacer el translation y luego entender, ¿no? Mm. El tema. Pero bueno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Que vamos a Ah, hablar de y esto? además, Ah, no. pequeño inciso, porque vamos a hablar del reverse vesting. Estaba escuchando el podcast de la fórmula del éxito de Eury Sabat Sí. con Jordi Wild. Yo también lo escuché. Y el Jordi Wild decía que él creía que ya no era un buen momento para empezar a hacer podcast, porque hay muchos, pero yo sigo pensando que hay muchos podcasts de cualquier forma, pero Exactamente. pocos que sigamos, que intentemos dar un contenido. Yo no. El otro día, pues tenemos una compañera tengo una compañera de la facultad, antigua profesora, Diana Ferrer, ¿no? La vi que fue un Sí, podcast bastante. Fue un par de podcasts que se veía bastante interesante. Y creo que Diana tiene mucho contenido para compartir. Pero, porque es profesora de fiscal en ESADE, o sea, quiero decir que tiene mucho contenido para compartir. Pero claro, si solo va a una entrevista en la que habla de ella, de algunas cosas, no vas a profundizar en temas de, oye, pues cómo se es que entiende, ¿sabes qué cómo se sucede? O interpreta. sea, nosotros al final, esto es un podcast por el formato y porque le llamamos podcast, pero podríamos no llamarle podcast. Podríamos llamarle de cualquier otra manera, porque al final lo que hacemos son clases. O Mm, sea, nosotros damos clases de contenido a la audiencia. mm, Entonces, sí. en un formato grabado tú y yo comentando, pero yo creo que la gran proliferación de podcasts que decía Jordi Wild viene porque todo el mundo está haciendo lo mismo, intentando entrevistar a las mismas personas sin aportar un valor profundo, real, bestia, ¿no? Mm, Y es verdad que acceder a personajes, al final también lo que te da mucho éxito en un podcast que traes un invitado, es traer a unos invitados que sean de la leche. mm. Salvo cuando ya tengas una súper, yo qué sé, Y que un tengan un buen súper... día, ¿eh? También. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto. Salvo que tengas ya un súper altavoz que eres tú quien va a dar un beneficio determinado al invitado, aunque el invitado no sea conocido, como hace él, ¿verdad? Mm, Sin embargo, en nuestro caso es diferente, o sea, en nuestro caso es muy de nicho, mm, igual que hay algunos otros, ¿no? mm. O inversión racional, Sí, por ejemplo. que Pero me pasaste, es, pero es muy de nicho, es muy ¿sabes? de nicho y también es muy... Porque como es también de entrevistas, dependes de lo que Claro, sepa el depende, sí, pero entrevistado, ¿no? nosotros no, o sea, nosotros te traemos un tema y te lo contamos, o sea, esto es como si tú te matriculas en una universidad empresarial, vamos a llamarla de alguna manera, porque no es ni administración de empresa ni nada, aunque estrictamente podría también serlo, jurídico, lo que tú quieras, y vas aprendiendo de temas determinados que nosotros seleccionamos. Correcto. Y Así hoy, que, ¿hoy qué nos y traes? además, En Navidad. ¿Qué como... traes el día de Navidad? un regalo. Un regalo. Y además, como siempre, y siguiendo en esta línea que decías y yendo hacia el tema, hablamos de cosas que conocemos por nuestra experiencia y por lo que hemos visto, ¿no? Exactamente. Y hoy vamos a ver algo que yo lo he vivido como empresario, como abogado y como colega, ¿no? Porque el otro día una amiga que estaba negociando un pacto de socios me dijo, ¿qué es esto del reverse vesting? ¿Me lo puedes explicar? Y dije, perfecto, idea para podcast. Contenido perfecto para podcast. O sea, Perfecto. me has hecho una pregunta que me va perfecta para decirte, hold on, espérate que cuando saque el podcast te lo paso. ¿Se lo dijiste? No, le dije que tenía otros capítulos, pero le voy a decir, Lau, toma, el podcast. Muy bien. y, y además estoy seguro que lo escuchará.
Y quiero hablar sobre un tema que es fundamental ¿Cómo se en... llama? ¿Laura qué? Luego lo digo para que no... No, bueno, luego me lo dices, es que así cuando lo publique en LinkedIn la Ah, para etiquetamos. etiquetarla. Eh, Bueno, joder, anyway, me has liado. Ahora estaba pensando en el apellido, hablo con ella casi cada día y no me sale da ahora el igual, ya me apellido. lo Se me ha dirás, ido qué ahí. jodido. Total, reverse vesting. R- eh, reverse vesting. Vesting a la inversa. Sí, ¿No? Entonces, para entender que es un vesting a la hay que inversa, entender que es un vesting. tenemos que entender que es un ¿Qué es un vesting, ¿no? vesting? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de temas de management que van muy relacionados con tu área, que es gestión de personas, ¿no? El vesting es una fórmula que se origina o que se piensa para mantener motivado al equipo fundador de la empresa. Vamos a ver, y ve haciéndome preguntas para ver cómo lo Sí, estructuramos de forma que esto vaya sí, 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 teniendo todo sí, un sí, camino sí. lógico, ¿no? Pero cuando un fondo invierte en una empresa, Ok, porque esto no, y veremos, no tiene sentido si yo he montado mi propia empresa y no no, tengo claro. inversión externa. Esto tiene solo sentido cuando hay inversión externa en mi empresa. Puede ser un fondo, puede ser un business angel o puede ser tu amigo que te dice, Antonio, yo te dejo 200.000 euros, pero vamos a hablar de lo que es algo importantísimo, que es el vesting, ¿no? Eh, Cuando alguien invierte en tu compañía, lo hace por varios motivos. Porque el producto le encaja, porque la idea es brutal, porque los números suenan muy guays y porque cree que se va a poder ejecutar. Uno de los TikToks más vistos que tenemos o de los shorts más vistos que tenemos eres tú diciendo lo más importante es la ejecución. Y es, ¿Ah, ver- sí? y es verdad, creo que era en los NDAs, Sí, sí, y al final es verdad. Lo más importante suele ser la ejecución. claro. ¿Y de quién depende la ejecución del Mm. proyecto? Pues normalmente es del equipo fundador barra directivo, ¿no? Y eso significa que durante todo el camino de la empresa, y tú lo sabes mejor que nadie, los fundadores pasamos por muchos momentos, ¿no? Momentos más y menos agradables, más o menos amargos, ¿no? Y hay muchos momentos en los que es fácil caer en la tentación Mm. de rendirse Sí, o de hacer una venta rápida de cualquier forma y salirse, ya, ya, ¿no? ya. Hay muchos intereses por el camino y claro, pues, si la empresa crece rápido y el horizonte es muy positivo, pues normalmente los intereses van muy alineados. Pero como esto no suele pasar, porque las empresas tienen que pivotar, cambiar de modelo de Mm, negocio, encontrar financiación, vigilar continuamente su runway, todo temas que hemos ido hablando, sí, ¿no? sí, Pues esto afecta mucho a la motivación del fundador y puede ser que se caiga por el camino. Entonces, claro, si yo te he dado 1.000.000 de euros para invertir en tu proyecto y confiando en que tú lo vas a ejecutar y tú al año 2 o al año uno te vas, mm, claro. yo tengo que evitar eso. ¿Y cómo lo evito? Pues al final siempre estamos hablando de pasta, ¿no? De Dinerín. dinerito, contante y sonante. ¿Dónde está el dinerito en una startup o en una empresa? No creo que solo sea en startups, puede funcionar en cualquier tipo de empresas. Está en las acciones. ¿No? Ok, Tenemos un episodio en el que hablamos de dividendos. Una startup generalmente no paga dividendos porque si generase algún flujo de caja positivo, lo va a usar para reinvertir. ¿No? Si tuviera resultados positivos, los reinvertiría, no los distribuiría a los accionistas. El dinero en las acciones o participaciones de las startups suele estar en la idea de esto se va a vender por el triple, el cuádruple, 20 veces, 1.000 veces el valor actual. ¿No? Yo fundé la empresa con 3.000 euros o una valoración de 3.000 euros y la he acabado vendiendo por 1.000 millones. Bueno, pues todo ese recorrido de los 3.000 a los 1.000 millones es tu ganancia. Si te has ido diluyendo porque han habido nuevas inversiones, pues claro. será tu ganancia multiplicada por las acciones que todavía tengas. Entonces, hay que motivar al fundador. Hay que decirle, Antonio, confío en ti, pero por si acaso solamente, te voy a poner una condición. Mm, Y es que desde el momento en que yo te invierta, tú no vas a tener acciones y las vas a ir desbloqueando poco a poco, conforme pasen ciertos hitos, ¿no? Yo te voy a ir dando esas acciones, lo tenemos todo organizado en un contrato, para que tú vayas obteniéndolas conforme tú demuestres ciertos
hitos. Normalmente estos hitos son temporales, ¿no? Es decir, oye, eh, si yo necesito que estés comprometido con este proyecto al menos 4 años. Vale, Si tú te vas antes de los 4 años, yo te tengo que penalizar, porque te he puesto 1.000.000 confiando en que tú vas a estar estos 4 años tirando del vale, camión. Y si te vas antes, hay tiene que haber una penalización. Entonces, ¿cómo garantizo económicamente que tú vas a estar esos 4 años? Pues yo te digo, el primer año te voy a dar 20% de las acciones que te corresponden. El segundo año te voy a dar otro 30%. El tercer año te voy a dar un 40% y el último año te voy a dar el resto, ¿no? Eso es el vesting. Por eso se dice ir vesteando acciones. Vas haciendo el vesteo o sea, que vas desbloqueando, vas, de tus acciones. sí, Exacto, desbloqueas exacto. acciones. Es como un Lo- videojuego. es como un videojuego. Me he Sí, sí, pasado la fase sí, 1. ¿no? Vas pasando fases y sí, Ah, sí, puedes condicionarlo a muchas cosas, pero es el normalmente tiempo. es el tiempo. Claro, ¿Mm? sí, de otra manera sería un poco injusto. Pero sí, 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 claro, porque al final uno tampoco no puedes hacerlo sabe. depender No, claro. del nivel de ventas, tal, pero sí que suele ser motivación del equipo. Qué sucede si, por ejemplo, entre tanto, supongo que está previsto, viene una super Lo oferta? veremos, lo veremos. Vale, De momento estamos explicando el vesting, ok, que es para entender qué es el reverse vesting. ok. Vesting queda claro. O sea, Desbloqueo. y esto va muy relacionado con las acciones. mm, ¿Vale? Y esto también se usa no solo con fundadores, se puede usar con equipo directivo o con equipo en general al que le das acciones, opciones, por ejemplo, ok. las famosas, los stock option Stock plans o option. las phantom del plan. Sí, sí, yo te voy a dar 100 acciones de mi compañía, pero el primer año te daré 10, el segundo 20, el tercer 30 y el último lo que quede. Por ejemplo, ¿no? Me estoy inventando los porcentajes, pero se entiende, ¿no? Sí, yo te quiero dar 100 acciones de mi compañía a un strike price, a un precio que acordamos ahora, pero te las voy a ir dando con el tiempo. Esto tiene una implicación fiscal relevante, porque tienes que tributar por esas acciones que te van dando, por la diferencia entre el precio al que te la dan y el valor de mercado. Entonces, tú tienes unas acciones, y este es un problema fiscal que veremos cuando hablemos de las option plans, de los option plans, pero al final tú tienes unas opciones o unas acciones que se te van otorgando que no te generan liquidez, pero te generan tributación en el IRPF. Porque al final la empresa te está diciendo, oye Antonio, te doy 100 acciones gratis, pero que se convertirán, estas opciones se convertirán en acciones cuando haya un hito, una venta o lo que sea, ya lo veremos, y se convertirán al precio del valor de mercado de hoy. Pero claro, dentro de un año a lo mejor lo que hoy vale 100 vale 1.000. Entonces, cuando te las dan, esas 10 acciones que ahora valen 1.000, a un valor de 100 tú tienes 900 de ganancia, ¿no? mm, Entonces, claro. esos 900, el Estado te dice, come here, daddy, que te acaban de dar como retribución en especie, por ahí el IRPF, 900 euros extras, porque es como si tú hubieses comprado las 1.000 acciones, pero a un valor de 100. Por tanto, tú has tenido 900 de ganancia y eso tributa. Y luego te volverás a tributar cuando, por ejemplo, haya una venta y estas acciones las vendas. Ostras, cuando me las dieron estaban Valían a a tanto 1.000 y la venta y se ha ahora multiplicado o lo son que sea. 2.000. Pues toma, vuelve a tributar, ¿no? Entonces, esos son los problemas de la EPSOP y por eso la gente suele pasar a los planes de Phantom. Iremos más al detalle de esto más adelante, pero vamos incorporando conceptos que Sí, son, sí, que hoy son muy relevantes. Navidad viene cargado. Navidad viene con muchos regalos. Viene. Y eso es un regalo porque esto es algo Mm, que la gente no suele apreciar cuando entran en empresas y dicen, no, ya. no, a mí págame en cash. Al final puedes decir, págame también en acciones. Pero y ese es el regalo. Pero no le digas, págame en opciones, págame en Phantom Shares, que no voy a tributar ahora. Que tributaré si la empresa se vende en algún momento más adelante. ¿Eh? Y ese es el regalito de O sea, Navidad. esto tú no sabes lo del dineral que vale este Pues hay consejo. mucha gente pillada con las opciones. Ahora casi todo el mundo usa Phantom, que es algo que no existe en el derecho español, que viene del derecho anglosajón, y que la gente dijo, que al final esto es como si pagara un bono, pero vinculado al valor de las acciones. Toma, lo vehiculizo mercantilmente con un contrato, y el día que haya una venta, la empresa tiene este compromiso de pagarme estas acciones, que al final yo las recibiré como un bono. Sí, porque tú al final lo que Y ahí tributarás como un haces, bono, ¿eh? y lo que ahí haces es la adquisición o la transacción de un derecho
no de un bien como puede ser una Claro, acción. claro, Entonces, es un derecho, oiga, el claro. derecho, Eh, eso no, el derecho en sí no no tributa, me genera una ese tributación, no claro, claro. genera, pero sí se generará cuando se liquide. Cuando el derecho se convierte en algo tangible, Exactamente, exacto. exactamente, sí, sí. Y esto es un regalo para cualquier fundador. No hagas planes de eso, haz planes de Phantom, que es lo más lógico, ¿no? Muy bien. Regalito de Navidad. Papá Noel acaba de bajar. Entonces, es, pero estos planes de ESOP o de Phantom también suelen tener un vesting. Hostia, Antonio, te acabo de contratar, eres el número uno Eso es, en sí, sí. gestión de, en Sí. gestión de personas en España. Me interesa muchísimo tenerte contento. Ven, te voy a poner un sueldo dividido, ¿no? Entre salario y acciones, porque también te motivará, o en Phantom. Digo acciones como algo genérico, da igual, interprétese como cualquiera de cualquier instrumento que se use. Pero esto te motivará a hacer crecer a la compañía, porque si se vende, tú te llevarás una parte de eso, ¿no? Y además me sirve para retenerte, porque te diré, pero Antonio, como yo te necesito para ejecutar este plan los próximos 3 años, 2 años, 4 años, lo que sea, vamos a poner un plan Phantom acorde, un plan de vesting acorde. Perdón, ¿las Phantom solo se liquidan en caso de venta? Sí. Pero, de nuevo, imagínate que Puedes yo me voy el año 2, pues exacto. mi derecho se reduce. Si me habían dicho 2 acciones, 100 acciones, pero el primer año libero 100, 10 y el segundo año libero Me 20, quedo con 20. yo me quedo con 30, porque son las 10 que tenía más las Ah, 20. bueno, claro, las Son, 10 más las claro, 20, son sí, sí, acumulativas. claro, me quedo con 30, pierdo el resto, pero Pierdo el porque resto. me he ido antes. Según cómo me vaya, que esto es lo que veremos también después. Según, Vale, según cómo sea mi salida, si soy good o bad liver. ok, ¿Vale? Pero términos genéricos. Al sí, final es decir, tío, Antonio, yo te necesito comprometido un tiempo para tú liberar todas las acciones que yo te doy. Necesito que te quedes aquí. Vamos a hacer un plan de vesting y cada año te voy a ir dando. ¿Qué pasa? Que, sobre todo para las opciones, que yo cada año te vaya liberando o te vaya dando, cada año significa que te da un impacto fiscal, que cada año tienes un claro. problema, ¿no? Porque tienes que pagar algo que a lo mejor acaba siendo una pérdida, porque yo qué sé, ¿y si la empresa se acaba liquidando? Hostia, tú has adelantado un pago por algo que realmente no te correspondía, ¿no? Entonces, hubo alguien que dijo, hagámoslo todo desde el principio. Las acciones se dan las 100 ahora, pero la liberación se va a ir haciendo conforme al vesting. No es que yo cada año te dé, toma 10, toma otras 20, toma otras 30, sino que toma las 100. Pero si la empresa se vende, perdón, pero si tú te vas el año 1, yo me quedaré, te quitaré, tengo el derecho a quitarte las 90 que no has vesteado. Si te vas el año 2, te quitaré las 70 que no has vesteado. Que en realidad no es que te dé o no te dé, o sea, la situación es, para entenderlo, ¿eh? Y que la gente lo entienda, la situación es que yo entro en tu empresa como inversor y te meto lo que sea de dinero. Sí, Entonces, no sé, te meto 1 millón de euros y a cambio quiero el 20% de tu empresa, sí, ¿vale? Y tú te quedas el 80%. En realidad tú ya tienes el 80% de acciones, por poner un sí, ejemplo. Pero ese 80% que tú tienes está supeditado claro, a que te quedes el tiempo que pactamos. claro, Si te vas antes, decimos, ok, tú claro, tienes tu 80, no pasa nada, seguimos igual, claro. pero yo tengo el derecho. No, no, no. Si te vas antes, tienes la obligación de venderle a la empresa las acciones que no Claro, has vesteado, sí, que claro, claro. a valor a 1 euro, y, o sea, la empresa tiene el derecho a recomprar tus acciones y amortizarlas. Entonces, Vale, vale, tú compra, pierdes. muy bien. Claro, claro, No, pero yo como inversor, no, tú como inversor ganas, claro, claro, bueno, efectivamente. ganas, pierdes porque se te ha ido el Se fundador, te va el fundador, sí, pero, pero a nivel. pero ganas a nivel de dilución, ¿no? Tienes más porcentaje. Vale, pero es Sí, eso, o sea, tú tienes el 80, tú tienes tus acciones y simplemente es como que vamos desbloqueando fases de que si me voy antes, al menos esto lo tengo. claro, Eso es exacto, el reverse vesting. exacto. Muy interesante. ¿Qué ventajas tiene esto? Sobre todo tiene más sentido, ¿no? Por ejemplo, el reverse vesting cuando, pues eso, ya tienes la sociedad constituida. Oye, yo voy a comprar acciones de la empresa, Claro, vamos a estar, y tú ya las tienes porque ya las has constituido la sociedad. claro, Tiene quizá más sentido el vesting, que es quizás sin el reverse, el normal, cuando es para empleados, para directivos. No hay el capital ya está repartido sí, y te quiero hacer partícipe ya de la entiendo. empresa, porque eres un directivo que me gusta, o eres un nuevo accionista, o eres
un cofundador que se une más tarde, un late co-founder o lo que sea, ¿no? Y te quiero dar las acciones. En este caso, como las acciones ya están dadas, te voy dando Ya no podía esperar, salud. tío. Ostras. Antes me ha venido, perdón, es que antes me ha venido el picor y digo, no sé si se me verá en la vídeo una cara así. No, y Sí, entonces entonces esto. te voy dando. Porque el capital ya está repartido. Y te Ok. voy dando cositas. Vamos Ok. creando nuevas acciones. Ok. Es verdad que cuando tú entras al capital, se reparte, no tiene sentido dar más acciones, sino que ahí lo que tiene más sentido es el reverse vesting del plan. Oye, ok, tú ya habías constituido la sociedad y tenías 1000 acciones, pero para que yo meta el dinero, esas 1000 acciones van a estar condicionadas a que tú te Ok. quedes. Si te vas el año 1, pierdes 900 acciones. Ya. Esos son ejemplos, ¿eh? Lo que pierdas, o sea, los porcentajes. Sí, eso se pacta. Luego hablaremos de lo que es el estándar, pero se pacta así. Entonces, el reverse, como ventaja, lo que tiene es que no tienes que ir haciendo ampliaciones de capital. Por ejemplo, si vas dando acciones, o no tienes que ir haciendo nuevos Phantom o Option Plans, pues ya está todo dado. Está muy claro cuánto te doy. Yo sé que te voy a dar 1000 acciones. Ya está. Y sé cuál es el periodo por el que tú vas a ir liberando las acciones. Y fiscalmente tiene mucho sentido también porque en el caso de que fuera a través de opciones, sería un pago único. Y en el caso de que haya Phantoms, es que no hay pago, simplemente pues ya está. Pero es como más claro, porque es como, toma Antonio, yo te doy 100 y tú me las vas a devolver si te vas antes. Es verdad que esto lo estaba discutiendo el otro día con un abogado. Cuando el fundador, por ejemplo, o el empleado se va, si tú le has dado las acciones, que es lo que haces en el reverse vesting desde el inicio, luego tienes que hacer el proceso de recompra de esas participaciones. Entonces, claro, tiene que pasar por junta, tiene que ir a notario y la persona también tiene que estar disponible, Ya. ¿sabes? Porque Sí, si acabas muy mal, claro. Te va no, a querer. no vas a ir al notario, va a ser muy complejo. Y entras en una situación un poco desastrosa. Por eso las Phantom, que no son acciones, también ayudan mucho más. Oye, da igual, tenías Phantom, no te tengo que recomprar nada, simplemente te daré, en el caso de una hipotética venta, lo que hayas liberado y lo que te corresponda y ya está. Pero como no hay acciones, no te tengo que recomprar. O sea, aquí la clave, por lo que acabas de decir ahora, podría ser un Sí. reverse vesting, pero con Con Phantom Phantom. shares. Eso es lo ideal. Esto sería como si avanzásemos al final del episodio y dijéramos cuál Vale. es la conclusión de lo Ok, ok. mejor. Ya me he avanzado, va. Sería, Voy entendiendo, voy entendiendo. esta es la mejor situación. Ok. Claro, si yo te voy dando, si te las voy dando poco a poco y lo haces no como Phantom, sino como acciones, un vesting normal, tienes más control. Por ejemplo, te vas, pues ya no te daré más, ¿sabes? Y al final, como para emitir, pues lo mismo tienes que pasar por junta, bla, 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 pues no lo vas a hacer y punto, ¿no? Entonces, en el caso de una hipotética salida, todo lo que hayas dado es más difícil recuperar que lo que tengas que dar. Siempre, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño truco o un pequeño matiz que lo hablaba el otro día con un colega abogado que para mí acaba teniendo mucho sentido. Muy bien. Entonces, tema a tener en cuenta, entendido ya lo que es el reverse vesting para, si no, para Sí, sí, se a quién entiende se bien. le da, cuándo se da y por qué se da. Temas a tener en cuenta. Las condiciones suelen ser temporales y lo estándar en el mercado es entre 2 y 4 años. Más allá de 4 años, no aceptes un vesting. Es muy difícil. Es Es poco... decir, 2, 4 años que te quedes. Condicionado a que tienes que Claro, estar aquí entre 2 y 4 claro, años. Es el stand. claro, claro. Claro que te dicen, no, no quiero que te quedes Normalmente 10 años. son 4 años, ¿eh? Quiero que te Pero, quedes 10 años. claro, imagínate, y yo he montado esto y es verdad que tú estás metiendo dinero, pero me estás condicionando mis acciones porque ya te dejo de tenerlas de alguna forma, ¿no? Y las voy a ir liberando súper poco a poco. Eso es poco motivador también, ¿no? Entonces, siempre buscando el equilibrio entre motivación, protección y tal, en estándar suelen ser 4 años. Puede ser que se liberen mensualmente, diariamente, anualmente, Hostia, semestralmente. diariamente es bestia, ¿no? Sí, es porque además, bueno, lo haces en un calendario, ¿no? Y es la complicación de hacer ese calendario. Pero, por ejemplo, yo lo he visto mensualmente. Oye, cada mes se libera un porcentaje. No, pues tú sabes que si te vas el 1 de octubre o el 1 de septiembre o el 1 de agosto, pues ¿hasta dónde he liberado? Pues ya está. Esto es el vesting que he hecho, no hay más, ¿no? Da facilidad, da tranquilidad. Cuanto más granular seas, menos difícil, menos interpretable es.
Sí, Claro, no, claro, si es diario, claro, ya solo falta que sea por horas. claro, si es semestre. Y además es más justo para el empleado, para Sí, ti como empleado, es lo sí, que sí. intentas negociar cada vez Claro, más yo me granular. voy el día 10 porque he tenido un tema. Claro, Pues a lo mejor me interesa tener esos 10 días. claro. O, claro, imagínate que te lo hacen que se libera semestralmente. Ah, claro, Y te vas en septiembre y dices, ostras, eso es acabo de una perder un movida. semestre, Sí, ¿no? sí. Y claro, te fuerza, y esto sería mucho para Efficient Happiness, te fuerza a estar en un sitio en el que no quieres estar. Ya. Porque quieres liberar ese último tranche que te falta, ¿no? Entonces ahí está el balance, es un tema muy interesante. Mm, De hecho, me estás dando ideas, estás dando ideas para que tengo que desarrollar. Pero sí, efectivamente, ahí está el balance de decir, ostras, me quedo aquí por este dinero, porque a lo mejor puede ser un dinero que a mí me interesa, porque eso tiene buenas perspectivas. Imagínate que claro, luego estamos cerca de una venta importante, pero claro, yo no quiero seguir aquí, o yo directamente no puedo por X motivos que pueden ser externos a la empresa, pueden ser temas familiares, pueden ser de lo que sea. Entonces pones en la balanza un potencial dinero muy importante que se te va a liquidar versus la necesidad de tenerte que marchar. mm, Y depende de qué dinero dirás, ostras, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo narices manejo eso? mm, Es un tema muy interesante. mm, Claro, yo pienso que te tienes que encontrar en el caso concreto sí, para saber cómo, sí. pero es muy interesante. Bueno, esto da para una. Mira, te doy ideas para el próximo estudio con Manpower. El efecto de Lo las voy a apuntar, acciones en los lo voy a empleados. apuntar. Bueno, es que al final lo que estamos hablando, todo lo que es ESOP Phantom, es pura retención de talento, ¿no? Sí, Y es lo que hizo ricos a los empleados de Nvidia. Bueno, ricos no, multimillonarios. sí. Sí, Mm, voy a apuntarme esto que me sí, has sí, sí. dicho. Yo sigo a la mía. Ya está. Sí, sí, tú Por un lado, o sea, cosas a tener en cuenta. Las condiciones, cuáles son, y el calendario de pago. O sea, la condición suele ser temporal, no hagáis más de 4 años. El calendario suele ser temporal, hacedlo por meses. Luego hay un tema que es el cliff period, que este es bastante heavy, que es. Cliff es es acantilado. acantilado, ¿no? Y al final lo que te está diciendo es un periodo en el que si te vas antes, lo pierdes todo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ostras, eso Las es acciones se liberan, ponte, las haces en 4 años, ¿vale? Y, por ejemplo, hay calendarios de esos 4 años que es lo que decía, 10% acumulativo, ¿eh? 10%, 20%, el segundo año ya has liberado 30, el tercer año otro 30% y has liberado 60 y el 40% final el último año. Por ejemplo, es un ejemplo de calendario, ¿no? Pero para hacerlo fácil, 25, 25, 25 y 25, ¿no? Tú el primer año liberas un 25% si aguantas ese año. El segundo año otro 25% y así. Entonces, ¿qué pasa si me voy al año y 2 meses? Pues habré liberado un 25% y 2 meses de ese 25%. ok. ¿Qué pasa si hay un cliff de un año? Significa que antes de yo poder liberar nada y tener derecho a nada, tengo que haber estado ese año. Si me voy el mes 11 y 29 días, lo pierdo todo. No tengo nada. Y eso es súper importante para los fundadores. Porque ¿qué pasa si has montado tu empresa, eh, has puesto un cliff que no te has revisado y te lo has puesto no de un año, de 2 años? ¿Eh? Sí, sí, cada mes liberarás un 10%, o un 5%, un 3%, un 2%, lo que sea. Pero te pongo un cliff de 2 años. No tengo ni puñetera idea de qué es esto. Tira para allá. Estás 2 años o te quedas a cero. ¿Eh? Bueno, mira, ¿sabes qué? Ya llevo 2 años aquí después de la ronda, no me siento motivado, tal. O llevo un año y medio, me quiero ir. Sí, sí, ok, vete. Pero tus acciones Cero. son cero. Pasan a ser mías. Es heavy. Igual que lo que hablábamos del liquidation preference, del peligro que Hay que hay. ver estas cláusulas. Esto hay que verlo y hay que estar. No es algo. O sea, negociable es buscar lo estándar, que suele ser un año. Pero lo que hay es que aceptarlo y asumirlo. Luego no vale llorar. Me he comprometido un año. No hay más. Vamos a Ya. estar un año. That's all, Sí, ¿no? sí. Entonces, estamos hablando del cliff period, del calendario de pago. ¿Qué pasa si me voy? Que antes lo decías. El cómo me voy afectará mucho Claro. a las acciones que yo veste. Me puedo ir como good liver o como bad liver. Y esto para mí es lo más contraintuitivo del mundo.
Porque si yo me voy con un despido, no, esto se negocia en cada LPA, ¿no? Pero si, por ejemplo, a mí me despide la empresa, despiden, como un despido improcedente, soy un good leaver. Y al final lo piensas y dices, joder, has despedido a alguien, incluso si fuera procedente, también yo lo he visto que se considera good leaver. He despedido a alguien porque trabaja mal, pero es good leaver, a efectos del plan de acciones, lo cual es raro. ¿Quién suele ser bad leaver? El caso paradigmático, el caso normal es el fundador que se va. Me he cansado, o el directivo, lo que sea, me he cansado, estoy hasta las narices, no tiene sentido continuar en este proyecto, o quiero montar mi propio proyecto, o whatever, y no me despide la empresa. Porque no hay motivo, porque lo sigo haciendo bien, pero yo me voy. Y en ese caso pasas a ser bad leaver en algunas ocasiones. Depende de lo que hayas firmado. ¿Eso está previsto? Eso se prevé en el pacto de Es que hay socios. que preverlo, porque si no. Hay que prever muy bien qué es good liver y sobre todo qué es bad liver. Y yo qué sé, o a lo mejor, Vamos, que traducido sería el que se marcha por las buenas o por las malas. claro, algún pacto de socio que he visto recientemente, ¿no? Bad liver era básicamente el founder que se iba para ir a la competencia. Oh, wow. Lo cual, pero claro, un founder que se va y no se va a la competencia es good liver. Porque así estaba negociado en ese pacto de socios. Hay otros en los que no. Si el founder se va es bad Es liver. bad Da liver. igual. Entonces depende mucho cómo lo hayas escrito y qué tan, la palabra que se usa en inglés es founder friendly, ¿no? Y qué tan amistoso con los fundadores es el pacto de socios y el inversor. Este que te comento es bastante founder friendly, porque al final es como, oye, si el fundador se quiere ir, no está motivado y no se va a hacerle la competencia al proyecto que ha lanzado y a joderme mi inversión, tira para allá, quédate como un good liver. El bad liver pierde todo. Te vas y pierde todo, no, pero creo que se queda, bueno, dependerá del caso y lo que se ponga, ¿no? Pero en general, al valor nominal de las acciones y pierde prácticamente toda la. Normalmente es vesting a cero. Oh, wow. Por eso también hay que ser muy limitante con lo que se define como bad liver. Porque al final, en tantos años, pueden pasar muchas cosas. La desmotivación, una enfermedad, tal. O sea, todo eso hay que preverlo. Ya está, y no pasa nada. Em, Good liver, bad liver, tiempo, cliff, strike price. ¿Cuál es el precio al que te estoy dando las acciones? Pues es el precio de la última ronda. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cómo se negocia? Eh, en Aquí el tema de pre-money y post-money también está en juego, Sí, puede entrar en. Sí, sí, no, que vimos en el último. no tanto. En verdad, el strike price, ahora lo estoy pensando en voz alta, pero para mí entra más en juego cuando estamos hablando de Phantom. Ok. Porque si tú ya tienes las acciones, porque pongamos el caso, tú has montado Efficient Happiness, tú ya tienes las acciones de Efficient Happiness y haces una ronda de inversión mediante ampliación de capital. Entonces, se crean nuevas participaciones, pero tú ya tienes las tuyas. Y te dicen, Antonio, como tú ya tienes las tuyas, hagamos un reverse vesting. Mm. ¿Vale? Tú te quedas tus 1000 acciones y las 10.000 que se han creado son mías Ya. y tú tienes a valores diferentes, ¿no? Una tiene pues valor de 1 euro nominal y la otra 10 euros de valor nominal. Dependerá de la valoración de la ronda. Pero estamos haciendo casos hipotéticos. Pues tú ya tienes las acciones y tú ya sabes el valor nominal de esas acciones. Y que fue tu valor real, ¿no? Cuando Mm. montaste la empresa y cuando haya un evento de liquidez, pues se, se- simplemente tus ganancias serán lo que pagaste por lo que has cobrado. Cuando lo que estás haciendo es dar acciones cuando haces un vesting normal, que das las acciones, o sobre todo cuando haces un plan de Phantom o de ESOP, lo que es importante determinar es cuál es el strike price. ¿A cuánto te estoy dando las acciones que vas a ir vesteando? O las Phantom que vas a ir vesteando. Porque en el momento en el que se venda la compañía y tú digas, que yo tenía mis Phantom que ahora se convierten en acciones, o mis opciones que ahora se convierten en acciones, en ese momento, ahí tú dirás, vale, pero, por ejemplo, en Phantom, que se pagan como un bono, la empresa te dirá, vale, te pago el bono. ¿De cuánto es el bono? Y dirá, pues el valor de las acciones es de 10 y yo te dije que tu strike price era de 1. Mm. Pues yo te pago 9 Claro. por el número de acciones que te dije que te daría, por el equivalente número de Ya, acciones ya. ¿sabes? Entonces ahí sí que es muy importante marcar cuál es el strike price en todo el plan de.
Que en verdad estoy mezclando un poco plan de acción o plan de Phantom con el reverse, pero es que con el vesting, pero es que es imposible explicar uno sin otro, ¿eh? Y luego, eh, y luego algo importante, que tú lo has dicho. ¿Qué pasa? O sea, estas acciones se vestean durante un tiempo, que es el tiempo que se espera que vayas a la siguiente ronda o vendas la empresa. Y son esos 4 añitos. En 4 añitos tú ya has, o eh, pueden haber varias escenas. O has vendido la empresa, o has hecho una ronda de inversión, o la empresa va tan bien que ya no necesitas inversión, pero ya lo has hecho tan bien que mi compromiso contigo ya está, o has liquidado la empresa. ¿No? 3 de esos 4 eventos, es decir, se vende, se amplía capital o se liquida, son eventos de liquidez, Mm, porque hay dinero. mm, ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasaría si la empresa se vendiera, que es mm. el caso paradigmático y al que a todos les interesa, en el año 2? Ya, Yo tengo un reverse vesting de 4 años, he liberado el 30%, pero la empresa se vende mañana. He hecho bien mi trabajo, he conseguido una venta, estamos todos de acuerdo, se aprobó por el consejo, se aprobó por la junta. ¿Me voy a llevar solo el 30% de mis acciones? Ahí lo que entra es el accelerated vesting, ok, que es, bueno, como su nombre dice, se acelera el vesting de las acciones. Se simula que realmente ya han pasado los 4 años y te dicen, ok, Antonio, has hecho. Normalmente está condicionado a la aprobación del consejo de administración. Sería raro que el consejo, salvo que haya alguna locura, no lo apruebe, ¿no? Pero se suele sujetar a la aprobación del consejo, pero al final lo que se está haciendo es, Antonio, has vendido la empresa en 2 años en lugar de en 4, yo ya asumo que has cumplido tu contrato conmigo, tu compromiso conmigo, te permito, o sea, te doy el 60%, el 70% restante, como si hubiesen pasado los 4 años. Se acelera el vesting, se acelera a la fecha claro, en la lo venta. entiendo. En lugar de esperar al 2030, se acelera, se atrae el 2030 a hoy. Y Claro, entonces tú cobras tu 100%. claro, que tiene sentido. Y es Si lo que no tiene tiene todo el sentido. sentido que de repente no, pues te Claro, jodes. claro. No, no tiene todo el sentido. Y esto es un poco todo el cuadro que hay que Qué entender interesante cuando esto. uno piensa en el reverse vesting y en el vesting en general. El tiempo, la motivación de los empleados, el cliff period, Mira, yo quiero hacer una reflexión. y yo Tú, haré otra para el final también. vale, ¿O quieres hacer la final tú? no, no sé, ya estamos acercándonos al final. Sí, no, no, para Ya, mí ya ya está. Para estaría, mí ya ¿no? está. No, la reflexión es la siguiente. Tú tienes tu ilusión de empezar un proyecto. Empiezas el proyecto, empiezas tu empresa. Tú solo sabes a lo mejor de lo tuyo y probablemente y del servicio o bien que estés vendiendo. Luego, claro, luego te empiezas a meter en estos mundos. Hostia, hay tanto, está bien, sí. Hay tanto que tener en cuenta, pero hay tanto, tanto, tanto que te la pueden clavar y que de hecho ¿Te muchos la te cuelan clavan? porque no todos los inversores van de buena fe. No. Que Ni incluso, todos tus cofundadores a veces, ¿eh? bueno, ya, ¿Qué claro, pasa si sois 2 cofundadores y uno te quiere echar? Yo lo, claro, no, yo lo he no. visto eso, ¿eh? Eso es bestia. Eso un día, oye, un día podemos hablar de que el cofundador te eche o te quiera echar. Claro, es bestia, ¿no? Todo el conocimiento que tú tienes que tener previo, que obviamente la gente no lo tiene, es imposible, ni siquiera, o sea, yo no lo tengo tampoco, a pesar de haber estudiado Derecho, pero estos temas son muy específicos. Es muy bestia y mi reflexión va sobre ello. Mi reflexión es que, por un lado, creo que si todos supiéramos todo lo que tenemos que saber, no empezaríamos muchos Eso proyectos, seguro. ¿vale? O sea, la inconsciencia es lo que hace que podamos tirar hacia adelante y viva la inconsciencia. Pero por otro lado, creo que también tenemos que ser aquí sí conscientes de si tengo que invertir dinero en alguien en algún momento, que sea un abogado que sepa del tema o que sea Marc y Antonio de People and Finance, que ellos sí me van a poder ayudar. Esto último no lo digo medio en broma, pero tal lo digo medio en serio, porque, oye, estaremos encantados de ayudar si alguien quiere.
pero porque es muy importante. O sea, si si el negocio se empieza a poner serio y la cosa se pone seria, tienes que pedir ayuda. Y no firmes contratos tan importantes como son de financiación con inversores o bancaria o lo que sea, sin saber qué quiere decir todo lo que dice. Porque si no, Mm. es posible que acabes perdiendo y acabes llorando después de todo lo que te ha costado levantar esto. Sobre todo, y lo suscribo cada palabra, ¿eh? Pero sobre todo me doy cuenta que en muchas ocasiones el abogado, en estas negociaciones, el abogado, su papel no es negociar eso por ti, es especialmente explicártelo. Es decir, el abogado no tendría que estar diciéndote, te puede decir que es lo estándar, ¿no? Del plan, oye, he visto 10 pactos de socios el último mes y el cliff period en todos es un año. Sí, Pero, ¿no vas a aceptar 10 millones de un inversor si el cliff period son 2 años? Eso no lo tiene que decir tu abogado. Lo sí, tienes que decidir tú. sí. Pero tu abogado sí que te Te tiene que tiene que explicar. explicar qué significa que tu cliff period sea de 2 años. Y que tú lo entiendas, lo asumas y lo aceptes. Sí, O lo sí. rechaces. O ahí lo negocies. Sí que ese es Pero que al el... final es. Muchas veces me pasa, ¿eh? En mi día a día de. Y esto, es que yo no. Son temas comerciales que yo no tengo que decir. No, no son legales o ilegales, es la voluntad de las partes. ¿Es tu voluntad? Este redactado, esta cláusula, si lo es, si lo puedes cumplir, si puedes honrar el contrato, si puedes hacer el deployment de lo que te exigen y de lo que tú mismo te comprometes, si, aunque te dé pereza o sea complicado, lo que ellos te ofrecen te compensa, eso son decisiones comerciales que muchas veces los abogados no somos los más operativos y ese es parte del switch, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho trabajar como in-house también, ¿no? De decir, oye, tengo que entender cuál es el interés de la empresa, del negocio, porque si no lo entiendes, y al final también decidir qué tienes que frenar y qué no, porque puedes bloquear una ronda por el cliff y al final la decisión no es del abogado, es del founder. Pero el founder tiene que, eso sí, tener un súper abogado que le explique, hey, Mm, Tony, sí, sí, si me llamas dentro de está 11 clarísimo, meses está y 30 clarísimo. días y no has hecho, tendrás un problema. Está clarísimo, está clarísimo. Estaba mirando una cosa. Y para Está muy mí, claro. una última reflexión, que además esto yo creo que tendríamos que hablarlo un día específico tú y yo, y creo que es tu parte realmente, o sea, más de people Mm, management, es muchas veces la gente se le ofrecen los planes de acciones o de ESOP o de Phantom y por desconocimiento los rechazan. A veces es como, tío, te lo regalan, acéptalo, ¿sabes? Pero claro, hay que encontrar el equilibrio entre lo que me pagan hoy, dinero seguro, contante y sonante, en mi nómina, versus la promesa de futuro. Es decir, si si te hubiesen dicho hace 10 años, ¿qué prefieres? ¿Un sueldo de 100.000 euros trabajando para Nvidia o un sueldo de 20.000 euros y 100.000 acciones de Nvidia? Hostia, 100.000 acciones de hace 10 de hace años. 10 años. Joder. Claro, pero mucha gente hubiese dicho, no, no, págame el sueldo de Sí, 100.000. sí, y hoy en día te lo dirían. Y eso es muy claro, porque primero la gente no entiende lo que son las inversiones. Además, también, Pero hablamos de una empresa que ha hecho multimillonarios a todos sus sí, sí, empleados gracias a los planes de es Phantom, heavy, ¿eh? Y de es heavy. eso. Todos los, no sé cuántos empleados, Todos todos multimillonarios. multimillonarios. Eso es fuerte. ¿Eh? Claro, dirías, ¿qué prefiero? ¿Un sueldo muy alto ahora? ¿O un También te digo hipotético? una cosa, ¿tú trabajarías en un lugar en el que no invertirías en sus acciones? Claro, claro, totalmente. Porque yo no estoy, si yo trabajo en Inditex y no estoy dispuesto a invertir en acciones de Inditex o las rechazo, es porque no estoy creyendo de que la empresa va a ir bien. Mm. Entonces, ¿qué hago trabajando allí? Un poco lo que hablas cuando hablas del propósito, esto también es un indicativo, ¿no? Exactamente. El Charlie Munger y Warren Buffett hablan mucho de invertir, ¿no? En empresas que conozcas, que uses y que consumas. En Exactamente. plan, tío, también escucha a tu mujer o a tu hijo cuando te digan, guau, he descubierto una nueva marca o todo el mundo está haciendo esto, porque a veces ahí es donde están las grandes Claro, dice, oportunidades, sí, así, esto es no en que... los análisis técnicos y Sí, sí, sí. No, está en la fundamentales. calle, está en la calle, está en el consumidor. Está clarísimo. Pues Marcus, capítulo de Navidad denso. Jingle bell. Ha sido Pero muchos denso. regalitos, ¿eh? Pero bueno, Tiquitiquirí. estos regalos valen oro. Este vídeo se tiene que, este vídeo tiene que circular bien. A ver, es verdad que hacer este vídeo con este gorrito de Bon Nadal
Tío, la gente va a tener un prejuicio de quién coño son estos dos tíos chalaos. Intentaré hacer una foto de perfil así como muy clickbait. Le Vale, pediré a Nano Banana del plan, coge estos dos freaks y muy bien, ponlos ahí. molt bé. Y de hecho es que miraba el calendario estrictamente, este vídeo sale en Navidad, hoy, día de Navidad, Hoy día de Navidad. que es el último jueves del año, porque el siguiente Ya jueves es uno. ya es uno, entonces, este es el último del año. Es el último del año. Penúltimo de la temporada. Es el penúltimo de la temporada, porque hacemos temporadas semestrales, ¿vale? Para que nos entendáis. Sí. Porque hacemos temporadas como por periodos De vacacionales. acuerdo a Hasta nuestras verano, vacaciones, de acuerdo a totalmente. nosotros. Entonces, el siguiente será para Año Nuevo. Correcto. Y ese será el último de la temporada. Ese será el último del año. Pero De la este es el temporada. último del año. Es el último jueves. Es el último jueves del Claro, es el año. último. Claro, desde el último del Sí, 2025, el exactamente. penúltimo de la temporada. Exactamente. De Así hecho, yo ya en Navidades estaré en Chile. O sea que lo estaré viendo en el verano chileno, porque ahí será ya, verano, claro, tío. es verano. Bueno, tío, oye, buen trabajo. Good job. Good job. Cuídate. Ah, por lo Feliz que- Navidad.